Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Es una gran bendición el poder estar de nuevo con ustedes y poder compartir con ustedes el tema del plan de redención, esperando en Dios que en esta tarde tengamos una mejor transmisión, en el sentido de que la señal no se nos vaya y no se nos caiga el internet. Así que le damos gracias a Dios por la bendición que nos da de estar una vez más juntos, de poder participar en la enseñanza de la palabra de Dios y sobre todo en un tema tan importante y tan interesante como es el tema del plan de redención, de ese plan que Dios realizó desde antes de la fundación del mundo, de ese plan en el cual Dios nos incluyó a todos nosotros para que de esta forma pudiéramos ser receptores de la gran bendición de la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Así que en esta tarde vamos a estar dando inicio a nuestra clase para que de esta forma, de esta manera, el Señor haga su obra y nos dé la sabiduría, nos dé la inteligencia para poder presentar la enseñanza de una forma clara, de una forma en la cual la podamos entender, la podamos realmente llevar a nuestro interior y ponerla en la práctica. Así que, hermanos y hermanas, y a todos los que se van a conectar, le damos la más cordial bienvenida desde la ciudad de San José, Costa Rica, donde estamos ahorita esperando que caiga bastante lluvia, pero ojalá que esto no nos perjudique, ¿verdad?, la transmisión. Así que, hermanos, gracias a Dios podemos tener esta bendición de la clase. Así que vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior para llegar al versículo 8, donde quiero llegar del capítulo 3 del libro de Génesis. Entonces vamos a leer acá para ubicarnos donde hablábamos la semana pasada de este plan de redención, haciendo un poco de memoria, ¿verdad? Decíamos que el plan de redención es ese plan que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el mundo fuera. Ya Dios había trazado un plan sobre el cual iba a salvar al hombre que cayó en pecado. Ya Dios había propuesto un plan y ese plan es el cual nosotros nos proponemos investigar, estudiar y presentar en esta tarde. Pero centrábamos el asunto de este tema en el problema que se dio allá en el huerto del Edén, el problema que se dio en el capítulo 3 de Génesis, cuando el pecado fue introducido, cuando el pecado Satanás logró introducirlo, logró llevarlo hasta la vida del ser humano, del hombre, y de esta manera vemos que el hombre fue separado de Dios, pero mirábamos la forma astuta en que Satanás trabajó para de esta forma poder engañar, en este caso a Eva y a Adán también, seguir con la misma práctica, ¿verdad? Los dos lograron y hicieron la misma práctica y fueron separados de Dios. Pero decíamos, yendo a nuestro texto que analizábamos para tenerlo bien claro, dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Entonces, viendo esta parte, ¿verdad? Decíamos que Satanás, en forma de serpiente, viene y le hace un cuestionamiento a Eva, un cuestionamiento en el cual Satanás trata de ganarse la confianza, trata de no llegar de una forma en la cual la pueda asustar, sino que llega de una forma astuta, como es su naturaleza, ¿verdad? Él usa la astucia y le hace la pregunta a Eva y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. En otras palabras, le está diciendo, perdóname si estoy equivocado
es cierto que Dios les prohibió a ustedes comer de todo árbol. Si este huerto está lleno de árboles, está lleno de frutos, estos árboles son tremendamente productivos. Y entonces estoy equivocado, me parece que escuché mal. Dios les prohibió a ustedes comer de todo árbol, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver la forma sigilosa, la forma astuta que Satanás hace para llegar a ganarse la confianza de Eva, para, como decimos, romper el hielo y de esta forma, de esta manera, poder entablar una conversación, poder empezar una conversación para sacar información. Recuerden algo que tal vez no dijimos la semana pasada. Satanás no conocía al ser humano en su totalidad. Él no había tenido relación con el ser humano, nunca había platicado con el ser humano, pero él usa una estrategia, usa una forma de actuar que es la que siempre ha usado, que es la astucia. Él no llegó asustando, él no llegó haciendo cosas indebidas, sino haciéndose el que no sabía, haciéndose el que estaba extraviado, el que no conocía bien el asunto, ¿verdad? Muchas veces a nosotros nos han presentado una imagen de Satanás, que es alguien que anda vestido de rojo, que tiene una gran cola, que anda un gran tenedor, que anda picando a la gente y que tiene unos grandes dientes y unos grandes colmillos y que huele a azufre, ¿verdad? Esa idea es una idea totalmente equivocada. Satanás, como dice la palabra, él siempre se viste de ángel de luz, él se viste de una manera astuta y lo hace de una forma en la cual no asuste a la gente, sino más bien se gana la confianza, se gana la atracción de las personas. Y esto fue lo que hizo con Eva. Satanás viene en esta pregunta y le dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol, ¿verdad? Y entonces aquí, donde mirábamos la semana pasada, se entabla la conversación. Satanás logra romper el hielo y Eva cae en la trampa, ¿verdad? De aquella pregunta de lo que se le ha dicho. Y entonces ella dice en el versículo 2, dice que, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis, ¿verdad? Entonces analizábamos la respuesta de Eva, la analizábamos la semana pasada, ¿verdad? Una respuesta donde da información que no se le está pidiendo. Recuerden la pregunta que se le hizo a Eva, fue una pregunta bastante astuta, que si no podían comer de todo árbol, ¿verdad? Y entonces Eva dice en el versículo 2, en la segunda parte del versículo 2, dice, del fruto de los árboles podemos comer. Eso era todo lo que podía haber respondido y haberse ido. Pero ustedes pueden ver que Eva cae en la trampa astuta donde Satanás llega y le dice, discúlpeme, perdóneme, enséñeme, sáqueme de una duda. Es cierto, es posible que Dios les haya a ustedes prohibido comer de todo árbol y yo, sáqueme de la duda a ver si yo estoy equivocado, ¿verdad? Y entonces la mujer viene y le dice acá en el versículo 3, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Vea que Satanás nunca preguntó por ese árbol. Él, la pregunta que hace es para que le dieran información acerca de cuál de los árboles. Él quería saber cuál de los árboles era, o cuál de los árboles era el que tenía el fruto que ellos no podían comer. Entonces, ahora recibe la información que se le da, dice que se le dijo que del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis, ¿verdad? Entonces, analizábamos esto en cuanto a la respuesta de Eva, donde ella llega y da la información, dice, bueno, del fruto del árbol que está en el centro del huerto, de ese no podemos comer, dice que no podemos comer ni tocarlo para que no
muráis. Dice que Dios dijo eso, ¿verdad? Entonces vimos la forma en que ella no tomó en cuenta la forma que Dios había advertido. La advertencia de Dios es: ciertamente el día que comáis de él, ciertamente moriréis, ¿verdad? Entonces Dios había afirmado, había dado una afirmación concreta, una advertencia: entre todos los árboles ellos podían comer, pero de ese árbol, del fruto de ese árbol, no podían comer. Y entonces aquí donde analizábamos en el versículo 4 la primera mentira que se menciona en la palabra de Dios. La primera mentira que aparece, ¿verdad?, es dicha por Satanás. Satanás, a través de una mentira, a través de un engaño, a través de una falsedad, va a llevar al hombre a ganarse su mente, a lograr que el hombre no se enfoque en Dios, sino se enfoque en la prohibición que Dios había hecho. Lo que hablábamos, ¿verdad? El propósito de Satanás era que el hombre perdiera su relación con Dios, dejara de concentrarse en Dios, de pensar y de obedecer lo que Dios había dicho, y le comenzara a creer a él. Entonces, en el versículo 4, Satanás llega y le dice a la mujer: no moriréis. Satanás llega, en otras palabras, le dice: es mentira lo que le han dicho. Esta es una mentira. Ustedes no van a morir. No van a morir. No hay muerte. No hay absolutamente nada. Nada les va a pasar. Nada malo les va a pasar. Y entonces, de esta forma, él logra introducir, ¿verdad?, su veneno a través de una mentira, a través de un engaño. Él presenta esta palabra contradiciendo lo que Dios dice, y ahora Satanás se va a encargar de desprestigiar lo que Dios quiere del hombre, ¿verdad? Dice el versículo 5: si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Recuerden esto, al ver el versículo 5, donde Satanás le dice: si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios, les dice: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, la oferta que el enemigo presenta es una oferta irresistible. Ellos hasta el momento solamente habían conocido a Dios, solamente habían visto a Dios, solamente habían hablado con Dios, pero ahora se presenta un ser extraño, un ser que ellos no conocen, y les dice que Dios lo que tiene es temor, porque Él sabe bien que el día que ellos coman de ese árbol van a ser abiertos los ojos y van a ser iguales, van a ser idénticos, con el mismo poder, con la misma fortaleza, con la misma todo lo que Dios tiene. Eso es lo que ellos van a tener, ¿verdad? Y entonces esto llama mucho, o llama poderosamente la atención, ¿verdad? Llama la atención de las mentes de ellos, porque comienzan a centrarse, comienzan a mirar lo que se les está ofreciendo. Se les está ofreciendo algo que ellos no contaban, algo que ellos no habían visto, algo que ellos no tenían ni por la mente le pasaba. Pero lo que no saben ellos es que este ser que les está presentando esto es el padre de la mentira, es el más astuto de todos, y los está llevando a una trampa, los está llevando a un precipicio, los está llevando a algo en el cual no van a poder salir. Y esa es la forma en que Él los está conduciendo, ¿verdad? De esta manera. Dice que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí es donde nosotros vemos, ¿verdad? Donde le dice: sabiendo el bien y el mal. El hombre no necesitaba conocer el mal. El hombre no necesitaba conocer lo malo. Solamente en el huerto del Edén solamente había lo bueno, y lo bueno es más que suficiente. No necesitamos conocer lo malo. Pero los seres humanos tenemos algo que es lo que llamamos un gusanito, ¿verdad? Allí en nuestra mente. Cuando nos dicen: no haga eso, no coma eso, no toque eso, no pase por allí, siempre la tendencia de nosotros es hacerlo para ver por qué me están diciendo que no lo haga. Entonces, el mal era algo que ellos no conocían, era algo que ellos nunca habían experimentado, y ellos quieren conocer. Ya conocían lo bueno,
pero querían conocer lo malo. Y entonces aquí donde viene el ejemplo, ¿verdad? De esto. Dice que esto es como un doctor, para entender esta parte, un doctor que estudia el cáncer. Él sabe lo que es el cáncer, él conoce lo que es el cáncer, porque lo ha estudiado de una forma científica, lo ha visto funcionar a través de las herramientas, los microscopios y todas las cosas que tiene la ciencia, ¿verdad? Ha visto cómo funciona el daño que hace, la destrucción, la muerte que causa. Entonces el doctor conoce el cáncer. Y entonces el doctor tiene un conocimiento amplio de esto que se llama cáncer. Pero el paciente cuando lo conoce, no lo conoce de esa manera, sino lo va a conocer, pero haciendo efecto dentro de su cuerpo, ¿verdad? Y entonces esta es la diferencia de conocer. Dios conocía el bien y el mal. Dios sabía que era el bien y el mal, pero el hombre no sabía que era el mal porque no necesitaba conocer esto. Entonces, cuando el hombre lo va a conocer, es como cuando una persona experimenta una enfermedad dentro de su cuerpo. Él no es que la va a conocer de una forma científica, sino que la va a experimentar de una forma dentro de su cuerpo, y su cuerpo va a recibir las consecuencias. Su cuerpo es el que va a estar conviviendo con aquella enfermedad. Entonces, esto fue lo que Satanás no le dijo a Eva, sino que le dijo que nada más iban a conocer el bien y el mal, y después de ahí hizo un punto y aparte y no les contó nada más, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del plan de redención, es porque podemos ver la forma ingenua, la forma en que el ser humano creyó una mentira, creyó algo que lo estaba llevando hacia una trampa, pero él no se estaba dando cuenta que lo estaban llevando hacia allí. Y entonces es aquí donde el deseo de ser como Dios y conocer el bien y el mal lleva a Eva a, entonces, lo que decíamos al versículo 6, y vio la mujer el árbol que era, dice, vio el árbol, era bueno para comer. Dice que la mujer por primera vez se enfocó en el árbol. El deseo de los ojos. El deseo de los ojos. Eva puso su deseo en aquel árbol. Entonces vean, hermanos, lo interesante de todo esto es que ahora Satanás hace algo que nosotros debemos de verlo con cuidado, con atención. Mire lo que hace. Satanás no sabía cuál era el árbol, pero ahora logra entender cuál es el árbol en lo que Eva hace, en la acción de Eva. Vean el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La mujer puso su mirada en ese árbol. Ella miró el árbol. Entonces, esto ahora le da cabida a Satanás. ¿Para qué? Para saber cuál es el árbol y qué es lo que el hombre puede hacer, hasta dónde puede llegar el hombre. Satanás no conocía esto. La mujer se lo revela a través de aquella mirada cuando pone sus ojos en aquel árbol. Luego dice que al poner la mirada sobre los ojos sobre el árbol, ¿verdad? Ver el árbol y que era agradable a los ojos. Ahora viene la parte de la parte del gusto. El hombre comenzó, o en este caso Eva, la mirada la llevó a ver un árbol que lo vio bonito, que lo vio bueno a la vista, lo vio bueno para comer, pero dice que era agradable a los ojos. O sea, ¿qué significa esto agradable? Tenía algo que ella nunca le había puesto atención, que era bonito, que era atrayente, que era jugoso, que le llamó poderosamente la atención a los ojos. Y entonces eso es como cuando uno ve algo que le llama poderosamente la atención y dice que qué maravilla, qué hermoso, qué bonito lo que estoy viendo, ¿verdad? Entonces Eva se quedó allí en esa parte y en la parte de los ojos dice, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. El árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces ya entró la parte que hablábamos, ¿verdad? De Santiago capítulo 1, donde entra la parte de la concupiscencia, la parte del deseo,
del ser humano. Eva comienza a darle cabida a sus propios deseos. Y entonces dice que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces cuando ella llega a este punto en el cual ya no tiene otra cosa en su mente que es comer de aquel fruto, porque la oferta es demasiado grande, es demasiado buena según ella, entonces hace la acción y dice, y tomó de su fruto y comió. Ven los dos verbos acá. Dice que tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido. Tres verbos acá en este versículo que debemos de ponerle cuidado, debemos ponerle atención en cuanto a por qué el hombre peca, por qué el hombre cae en pecado, ¿verdad? El primer punto es que tomó de su fruto, comió y dio a su marido. Tres acciones hace Eva en cuestión de un poco tiempo. Hace tres acciones en las cuales la lleva a caer en el pecado y también a su esposo Adán. Ambos son atrapados, ambos caen en la misma trampa y ahora comieron los dos del mismo fruto, dice que el cual comió así como ella. Y viene lo que hablábamos la semana pasada, versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de ambos. Y fueron abiertos los ojos de ambos. Acá es donde viene la desilusión. Cuando la palabra de Dios habla de abrir los ojos, es darse cuenta de la trampa en que habían caído. Es reconocer el error que habían hecho. Abrir los ojos no es que ellos no miraran, es que ahora se dan cuenta de que cayeron en una trampa. Se dan cuenta de que fueron vilmente engañados, de que lo que le dijeron era una total y absoluta mentira. Una mentira 100%, bien diseñada, bien trabajada, bien astutamente llevada, y ahora el hombre y la mujer abren sus ojos y se dan cuenta que fueron timados, que fueron engañados. Y entonces es aquí donde el pecado entró en este mundo, donde el pecado entró al huerto del Edén, y aquí es donde nosotros vemos qué fue lo que hace el pecado, qué es lo que hace el pecado. Dice que los ojos fueron abiertos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y conocieron que estaban desnudos. O sea, el hombre y la mujer se dieron cuenta que ahora estaban en una situación terrible, en una situación tremenda. Habían sido engañados y habían sido ahora llevados a una situación que nunca antes habían experimentado. El mal los llevó a caer en un estado de desnudez. O sea, quedaron sin ninguna protección, quedaron sin ninguna ayuda. Quedaron completamente solos, completamente atrapados. Esto es lo que habla de estaban desnudos, ¿verdad? Ellos, usted sabe muy bien que ellos vivían, estaban desnudos, pero no tenían ninguna malicia, no tenían ningún pensamiento, no se daban cuenta de su condición, no se daban cuenta de su estado. Pero ahora se dan cuenta de que lo que tenían anteriormente, la bendición que tenían, lo que les proveía toda la bendición que ellos vivían allí en el huerto del Edén, ahora la han perdido. Ahora están en una situación caótica, en una situación terrible. Ahora el hombre y la mujer están desnudos, están en una condición totalmente inapropiada para sus vidas. Perdieron la bendición que ellos tenían. Perdieron aquella protección, perdieron aquel ambiente, perdieron aquella inocencia, perdieron todo lo que ellos habían experimentado allí en el huerto de Edén. Entonces, este es el pecado, esto es lo que hace el pecado, esto es lo que logró hacer el pecado en la vida de Adán y Eva. Entonces, cuando nosotros hablamos del plan de redención, ¿por qué es tan importante el plan de redención? Porque Dios quiere volver a traer al hombre al estado original
Dios quiere que el hombre vuelva a disfrutar de su presencia, que el hombre se pueda gozar, que el hombre no viva con temor, que el hombre no viva con miedo, sino que viva en un estado total de bendición, en un estado total en el cual pueda disfrutar la grandeza y la bendición de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, Adán y Eva dice que conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿verdad? Que quisieron tapar su condición, su estado, pero ahora era imposible esconderse, era imposible corregir. Ellos quisieron corregir su situación haciendo delantales de hojas de higuera. Quisieron arreglar la situación a su manera. Entonces vemos la primera cosa que hace el hombre después de que peca. El hombre quiere tapar su pecado. El hombre no se arrepiente de su pecado, sino quiere tapar su falta, quiere tapar el engaño en que él cayó, no lo reconoce delante de Dios, pero quiere taparlo, quiere esconderlo, y de esta forma, a través de hojas de higuera, el hombre quiso esconder su pecado, pero era algo imposible, era algo que el hombre no podía hacer. Y entonces es aquí donde nace nuestro tema, el plan de redención. ¿Por qué el plan de redención? Porque solamente Dios puede redimir, solamente Dios puede salvar, solamente Dios puede volver al hombre a su condición original. Esto, después de que el hombre peca, después de que el hombre cae en pecado, el hombre es incapaz de poder corregir su falta. El hombre es incapaz de ganarse el perdón de un solo pecado. El hombre no tiene la capacidad para poder ganar su condición y deshacerse, aunque sea de un solo pecado. Entonces, Adán y Eva cosieron hojas de higuera y se pusieron delantales, y de esta forma quisieron tapar su pecado, ¿verdad? Y entonces es aquí donde ya el pecado está dentro, donde ya el pecado está tomando su fuerza, donde el pecado comienza a atar al hombre y lo va a llevar a un tema que vamos a estar estudiando en la carta de los Romanos, ¿verdad? Que es la cárcel del pecado, cómo el hombre es llevado, cómo el hombre es atado y cómo el hombre ahora se encuentra completamente sin ninguna posibilidad de salir de esta condición hasta que venga Jesucristo, hasta que Jesucristo aparece, ¿verdad? Entonces, ahora el hombre trató de esconder su pecado y llegamos al versículo 8, donde dice que y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Aquí nace algo que nosotros debemos de ver a través de la historia del hombre. Dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron. Primera cosa, después de que trataron de cubrir su pecado, pero vieron que no lo pudieron cubrir, entonces se escondieron de la presencia de Dios. De aquí en adelante, hermanos, de aquí en adelante, hasta la venida de Cristo, el hombre va a estar tratando de esconderse de la presencia de Dios. De aquí en adelante, el ser humano va a tener miedo a Dios porque no está capacitado para estar delante de la presencia de nuestro Dios. Es ahí donde el hombre va a vivir con miedo, va a vivir con pánico durante toda su vida. Dice que se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Ahora vieron que las hojas de higuera no eran suficientes y dice, vamos a probar si no nos ve aquí en medio de los árboles. Y viene la pregunta, el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La pregunta es interesantísima. La pregunta que Dios le hace no es porque Dios no sepa dónde está el hombre, sino ¿dónde estás tú?
¿Dónde te has metido? ¿En qué condición caíste? ¿Cuál es tu situación? Y hermanos, cuando nosotros vemos esta pregunta que Dios le hace, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? El hombre no va a tener respuesta correcta para poder decirle a Dios dónde está. Porque de aquí en adelante el hombre nunca más va a poder estar delante de la presencia de Dios. ¿Dónde estás tú? El hombre ahora ya no estaba delante de la presencia de Dios. Adán y Eva habían perdido la bendición de estar delante de la presencia de nuestro Dios. Por eso, hasta que viene Jesucristo y muere, y su sangre calma la ira, quita la ira de Dios, hasta ahora, con la venida y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que el hombre puede otra vez acceder a estar delante de la presencia de Dios. Entonces, esta pregunta, ¿dónde estás tú? Adán y Eva no la pudieron responder, Adán y Eva no la pudieron contestar, sino que va a venir una respuesta equivocada, una excusa, y de aquí van a venir respuestas en las cuales el hombre va a reconocer su impotencia, va a reconocer su condición pecaminosa. Vean lo que dice el versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oigan la respuesta de Adán. La respuesta de Adán es siempre interesante analizarla. Vean lo que él dice. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. O sea, Adán viene y le dice a Dios, no reconoce que él se equivocó. Adán no le dice: Señor, la serpiente nos engañó, comimos del fruto del árbol, te fallamos, hicimos algo indigno, hicimos algo malo, infringimos el mandamiento que nos diste, el mandamiento de no comer de ese árbol, perdónanos. Sino que el hombre viene y le dice algo a Dios que nos llama poderosamente la atención. Dice: oí tu voz y tuve miedo. O sea, usted me asustó, usted me causó miedo. O sea, yo estoy acá, estoy escondido porque su voz me asustó, su voz me llenó de miedo. Qué tremendo es cuando nosotros miramos esto, ¿verdad? Antes, Adán escuchaba la voz de Dios y esto era música para sus oídos. La voz de Dios era lo más maravilloso que Adán podía escuchar. Pero el engaño del pecado, la mentira del pecado, llevó a Adán a perder la bendición más grande, que era poder escuchar la voz de Dios y hablar con Dios y tener esa comunión con Dios. El poder expresarse, que Dios le hablara y él escuchara a Dios, fue lo que hizo que ahora Adán le dijera a Dios: es que me asustaste. Vean que aquella voz que antes lo llenaba de regocijo, ahora Adán dice: me asustaste. Al asustarme tú, me causaste miedo. Entonces Adán acusa a Dios de haberlo asustado. De haberlo asustado. Mire, Dios, lo único que tengo yo, el único problema que tengo yo es que estoy desnudo y usted me habló y usted me asustó. Por eso es que al analizar el texto, al estudiar el texto bíblico y analizar el origen del pecado, vemos que nosotros los seres humanos, en lugar de reconocer nuestras faltas, más bien comenzamos a correr para tratar de ocultarlas. Dice que el ser humano es entre los seres vivos, ¿verdad? Es el único que cuando está asustado corre más rápido y corre hacia adentro de la selva. En lugar de buscar la salida, más bien corre hacia otra parte donde no está la solución. En este caso, entonces, Adán viene y le dice a Dios en el versículo 10, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dos cosas que el hombre dice hacer: tuve miedo
y me escondí. Entonces, de aquí hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar a un hombre con miedo, a un hombre con temor. Y por esto es que es tan interesante el estudio que vamos a tener cuando estudiemos la figura de Adán y la figura de Cristo. El hombre, el ser que dio la vida física y el que da la vida espiritual. El contraste que hace el apóstol Pablo allá en Romanos acerca de Jesús y Adán. Vamos a estar estudiando todas esas partes, pero ahorita lo que nos estamos enfocando es en la forma en que entró el pecado y lo que hizo el pecado en el hombre, la incapacidad, la impotencia del hombre de poder liberarse del pecado. Entonces dice que el hombre dice, estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces el sentimiento del miedo lo va a llevar el ser humano durante toda la vida. Por eso es que el ser humano va a ser una persona con una necesidad. Hay una necesidad en el ser humano que la vemos en todas las latitudes del planeta, en todas las partes del planeta. El hombre por naturaleza es un ser adorador. Es un ser que necesita adorar. Y entonces, para adorar y para poder llenar ese vacío que tiene en su corazón, el hombre va a comenzar a hacer diferentes ritos, diferentes tipos de adoración, va a comenzar a adorar ciertas cosas que él cree que son importantes para adorar, y nunca va a querer buscar la presencia de Dios, sino va a querer satisfacer su necesidad de adorar de una forma en la cual él pueda satisfacerla adorando al sol, adorando a la luna, adorando a las montañas. Leía un día de esto que estaba haciendo un trámite, ¿verdad? Decía allí, todos somos hijos de la madre naturaleza. Y yo me decía, no, yo soy hijo de el Dios Todopoderoso. Yo soy hijo del Dios que creó el universo, del Dios que hizo esta naturaleza. Esta naturaleza no es nuestra madre. Nosotros tenemos un Padre que es nuestro creador, nuestro Dios, el que nos creó, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver estos conceptos en la televisión, en los programas de televisión, en todo lo que somos bombardeados, ¿verdad? Con esta parte de que los seres humanos le damos nuestra creación a otros seres, ¿verdad? Mucha gente llega y dice que el hombre no tiene tanta capacidad, sino que venimos de los extraterrestres o que venimos de ciertos animales y todo este tipo de cosas, ¿verdad? El hombre no quiere dar su brazo a torcer, pero se vuelve un ser adorador, un ser que adora. Y entonces, de aquí en adelante, el hombre va a comenzar a practicar cultos, a practicar ciertas cosas en las cuales va a llevar al hombre a apartarse de Dios. Por eso es que nosotros vamos a ver, ¿verdad?, cómo el hombre se desvió y esto lo va a llevar hasta el diluvio. Esto lo va a llevar a la maldad, la va a llevar hasta las consecuencias de lo que pasó en el diluvio, donde el hombre se pervirtió completamente, totalmente. La creación, todos los seres que vivían en este planeta se corrompieron de una forma terrible, que es lo que la próxima lección que vamos a estar mirando, ¿verdad? Entonces dice que se escondió. Y dice el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? La pregunta que Dios le hace no va a recibir una respuesta de arrepentimiento, sino va a recibir una excusa. Dios le hace dos preguntas a Adán en el versículo 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y la segunda pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? El hombre no va a responder estas preguntas porque el hombre no tiene la capacidad para poderlas responder. El hombre no tiene la fuerza, no tiene la integridad para poder responder, sino que va a tratar de buscar un culpable, tratar de buscar una excusa para no reconocer su pecado. Versículo 12, perdón. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vean que Dios no le está preguntando esto. La pregunta de Dios es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
Él en ningún momento dijo, mire, la serpiente me engañó, la serpiente es astuta, yo le hice caso, yo comí del árbol y él nos dijo que cuando nosotros comiéramos de ese fruto, entonces nuestros ojos iban a ser abiertos y seríamos igual en todas las cualidades, igual a usted. Y entonces nosotros comimos. Él no reconoce eso. Vean la respuesta de Adán. Adán llega y le responde, la mujer que tú me diste por compañera. O sea, acá el equivocado, acá el que hizo las cosas incorrectas fuiste tú. Primero me asustaste cuando me hablaste. Segundo lugar, la mujer que me trajiste, la mujer que me diste, esa mujer fue la que me dio de comer. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Adán? La culpable es la mujer. La culpable es la mujer y el culpable eres tú por haber creado a esa mujer. Entonces, no responde las preguntas. Vean las preguntas. Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Bueno, yo te mandé que no comieses de ese árbol. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Bueno, entonces él dice, no, Señor, el culpable de todo esto es usted, porque usted fue el creador de esta mujer. Si usted no hubiera creado a esta mujer, entonces yo jamás hubiera comido. Yo soy la víctima acá. Yo simplemente cometí una falta, pero no fue culpa mía. La culpa no fue mía. La culpa fue tuya y de la mujer. Hermanos, de aquí en adelante, la culpa va a ser algo que el hombre va a tratar siempre de achacársela a alguien más. Nosotros los seres humanos tenemos esta debilidad, tenemos esta incapacidad de que nos cuesta reconocer nuestra culpabilidad. Por eso es que Jesús va a asumir su culpa y mi culpa. Por eso es que Jesús se va a hacer culpable por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que el único que pudo redimir al hombre del pecado, el único que pudo salvar al hombre del pecado fue Jesucristo, porque Jesucristo vino y dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús vino a asumir su culpa y asumir mi culpa, asumir la culpa de Adán y asumir la culpa de todos los que hemos pecado, de todos los que hemos transgredido la palabra de Dios y que hemos hecho lo incorrecto delante de la presencia de nuestro Dios. Por eso es que el plan de redención, gracias a Dios por este plan tan maravilloso, tan extraordinario, pero para que ese plan de redención se llevara a cabo, tuvo que pasar un tiempo en el cual el hombre pudiera entender de la necesidad de un redentor. El hombre llega y culpa a Dios. El hombre no asume su culpa. El hombre no asume su responsabilidad. El hombre no está dispuesto a pagar por lo que él ha hecho, por lo que él ha realizado. Entonces Dios sigue. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ve que Dios le hace una pregunta a la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? O sea, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué lo hiciste? Y entonces la mujer dice, la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. La mujer no dice, yo desobedecí. Al igual que Adán, ninguno de los dos reconoce su culpa, sino que cada uno de ellos busca un chivo expiatorio. El hombre se escudó o trató de poner a la mujer como la excusa perfecta. La mujer dice, la serpiente me engañó. Bueno, hagámonos la pregunta, ¿por qué le engañó a la serpiente? Porque ella le dio cabida, ella empezó una conversación, ella comenzó a dar información que nunca debió haber hecho, información que nunca debió haber dado y arrimarse a alguien que nunca debió haberse arrimado. Entonces, la respuesta de Eva
era: yo cometí una falta, le creí a la serpiente me engañó, me mintió y yo le creí, yo soy culpable, yo asumo mi responsabilidad, pero vemos acá que Adán y Eva, ninguno de los dos asume su responsabilidad, ninguno de los dos asume su culpa. Y entonces, cuando nosotros vemos esto de la culpa, Dios, antes de que nosotros reconociéramos nuestra culpabilidad, ya Dios había hecho un plan para pagar por la culpa suya y por la culpa mía, por la culpa de todo el mundo. Dios había realizado un plan allá en la eternidad, en la cual iba a quitar la culpa del hombre y Jesucristo iba a asumir la culpa de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, es aquí donde nosotros vemos la trascendencia, la suprema importancia de este plan que Dios realizó. Ese plan que Dios realizó fue ¿para qué? Para que nuestra incapacidad, nuestra impotencia de poder reconocer nuestra culpa, la pudiéramos entender que alguien vino acá a asumir nuestra culpa, a llevar nuestros pecados, a llevar todos nuestros delitos. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a los hermanos allá en Éfeso, les dice: en aquel tiempo estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos en delitos y pecados. Esa era la condición del hombre. Pero esta es la condición donde las personas no se dan cuenta de cuál es su situación. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos culpables y necesitamos un redentor. Nosotros somos 100% culpables y necesitamos a alguien que nos redima. Entonces es aquí donde entra el plan de redención en acción. La mujer y el hombre, ninguno de los dos asume su responsabilidad, sino que cada quien busca un culpable. La mujer dice que fue, el hombre dice que fue la mujer y el mismo Dios que le dio a la mujer dice que fue la serpiente, y ambos caen en la misma condición, en la misma situación de que ninguno asume la responsabilidad. Entonces van a venir los dos versículos que son fundamentales para el plan de redención. Versículo 14 y versículo 15. Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí aparece la profecía de el plan de redención por primera vez. Dios llega y le da a la serpiente su paga por aquello, a Satanás por lo que hizo, ¿verdad? Por el engaño, por la mentira, por todo lo que hizo. Pero de aquí en adelante, Dios, pudiendo haber redimido al hombre, pudiendo haber hecho de un solo, Dios le dice: no, hay una forma en la cual esto te va a dar y vas a entender que alguien de la misma mujer, de la semilla de la misma mujer, va a venir y te va a aplastar la cabeza. Ese descendiente de la mujer te va a derrotar. A la misma mujer que engañaste, a la misma mujer que le mentiste y que la llevaste hasta aquella situación, de esa misma semilla, de ese mismo vientre, de esa mujer, va a nacer un varón y este varón te va a aplastar la cabeza. Satanás no conocía esto. Satanás no sabía esto. Pero analizando el texto, hermanos, miremoslo con mucho cuidado. Dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, de aquí en adelante, en el plan de redención, tenemos dos cosas que debemos de ponerle mucha atención.
Va a haber enemistad entre ti y la mujer. Va a haber una enemistad entre la mujer y el hombre. ¿Por qué? Porque Satanás va a tratar de impedir que el hijo de la mujer nazca. Y él sabe que la mujer es la portadora de aquella semilla. Él sabe que la mujer va a ser la portadora de la semilla de la cual va a traer al hijo que le va a aplastar la cabeza. Pero aparte de esto, dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces se va a dar dos aspectos acá. Va a crecer la simiente de Satanás y va a crecer también la simiente de la mujer. Esto va a comenzar a crecer de una forma conjunta, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Entonces van a haber dos pueblos, van a haber dos semillas o dos descendientes que se van a poner en conflicto, ¿verdad? La simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Se va a dar este conflicto. Y entonces es aquí donde nosotros nos vamos a enfocar en cómo Satanás logró hacer esta guerra, en cómo Satanás trató de impedir y acabar con la simiente de la mujer. Dice el versículo 15 en la última parte: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, esta te va a causar una herida mortal. Esta te va a dar un golpe mortal. Pero tú nada más vas a alcanzar a darle una pequeña herida. Vas a alcanzar solamente a morderle el talón. Eso es lo único que vas a poder hacer a el descendiente de la mujer. Entonces, de aquí en adelante es que va a comenzar a trazarse o a llevarse a la práctica aquel plan de redención que fue trazado desde antes de la fundación del mundo. De aquí en adelante, el plan de redención va a comenzar a funcionar, va a comenzar a darse, ¿verdad?, el plan de redención. Pero para esto, entonces vinieron las consecuencias del pecado del hombre. Ustedes pueden ver el versículo 16, dice: y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vinieron consecuencias, ¿verdad?, tanto para la mujer como para el hombre, que hoy en día se siguen se siguen viendo esto. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. El hombre recibió sus consecuencias, y una de las consecuencias que va a venir va a ser también la parte física. La parte física se va a comenzar a desgastar. El hombre va a comenzar a morir. Y dice el versículo 19: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Llamó el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas y pieles y los vistió. Y el versículo 22 nos da un detalle bastante interesante. Nosotros conocemos todo esto, ¿verdad?, que sucedió allí. Pero el versículo 22 nos dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hermanos, aquí es donde hay un punto importante para nosotros entender por qué Dios no dejó
al hombre en el huerto del Edén. Dice el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué hubiera pasado si el hombre es dejado en el huerto del Edén? El hombre ahora tenía acceso al árbol de la vida. Si comía del árbol de la vida, iba a quedar en una condición para siempre separado de Dios. Iba a quedar en una condición donde no iba a haber posibilidad de redimir, de salvarlo al hombre, porque iba a vivir para siempre separado de Dios. Por eso es que cuando Jesucristo viene, Jesucristo dice, yo le doy vida, soy la vida y la esperanza del hombre. Jesucristo es el único que puede dar la vida eterna, pero la vida eterna, la vida separada de Dios, una vida para siempre separada de Dios, sería un castigo eterno para el hombre. Entonces, por esta razón, el hombre fue expulsado del huerto del Edén. El hombre no tuvo más acceso al huerto del Edén, porque si comía de ese árbol de la vida, recuerden que en el huerto del Edén habían dos árboles, ¿verdad? El árbol de la vida. Satanás no tentó a Eva con el árbol de la vida, porque Adán y Eva ya tenían vida para siempre. Ellos no tenían problemas con la vida. Pero ahora que han pecado, ahora sí podían poner su mirada en el árbol de la vida y cometer un segundo error más terrible todavía de lo que habían cometido en el primero. El hombre podía haber quedado viviendo para siempre, pero por una eternidad separado de Dios. Y esto era lo que Dios no quería, en que cayera el hombre. Dios quería que el hombre fuera redimido, fuera salvado y que entendiera su necesidad, su importancia, y que al fin y al cabo, si el hombre era dejado en el huerto del Edén, entonces Satanás nunca iba a recibir su recompensa, iba a recibir su pago por aquello que había hecho. Entonces Dios, previendo todos estos aspectos, entonces saca al hombre del huerto del Edén, lo saca de allí y ahora lo deja a expensas para que el hombre comience a vivir una forma totalmente diferente, una forma totalmente distinta, una forma en la cual ahora va a vivir sin la presencia de Dios, alejado de Dios, separado de Dios, pero con la esperanza de que un día va a venir el hijo de la mujer, va a venir la simiente de la mujer y le va a aplastar la cabeza a Satanás y Satanás va a ser derrotado. Y entonces es de este punto en adelante donde el capítulo 3 del libro de Génesis, nos da una reseña de todo lo que lo que es la historia del hombre, porque al pecar el hombre, queda en un estado de impotencia, en un estado de incapacidad de poder liberarse del pecado. Pero si el hombre comía del árbol o el árbol de la vida, entonces imagínense, hermanos, sería todavía algo más terrible. No podría redimirse, no podría salvarse a aquel hombre. Entonces Dios previó todos los aspectos, todas las situaciones, porque alguien diría que es Dios más cruel, porque Él lo saca del huerto del Edén, ¿por qué quitarlos de allí? El hombre ya no podía, ya no tenía la posibilidad de vivir ahí porque había perdido el derecho. Ahora Satanás había engañado y Satanás ahora se autonombra el príncipe de este mundo. De aquí en adelante, Satanás va a comenzar su trabajo, va a comenzar su campaña de engañar al hombre, de llevar al hombre a que no le crea a Dios, de llevar al hombre a que el hombre comience a creer en sí mismo, comience a verse a sí mismo como el más importante de todos. Por esta razón es que el hombre quedó separado de Dios y dice el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra
de la que fue tomado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El camino del árbol de la vida. Cuando Jesús viene y dice, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo yo soy de Jesús, ¿verdad? Yo soy todo lo que ustedes necesiten. Jesús es todo. Jesús es ese árbol de la vida, el cual puede salvar al hombre. Por eso es que el retornar al árbol de la vida solamente se puede hacer a través de Jesucristo y a través de este plan. Entonces, de aquí en adelante, hermanos, vamos a estar viendo, vamos a estar analizando el camino que llevó al hombre hasta llegar a Jesucristo. Y vamos a ver la forma astuta, la forma en la cual Satanás trató de acabar con la simiente de la mujer, trató de destruir, trató de que los hombres que Dios escogía, estos hombres cayeran, estos hombres no hicieran lo que Dios había hecho. Y ustedes pueden verlo, ¿verdad? En primer lugar, ¿qué fue lo que pasó con los dos hijos de Adán y Eva? Vemos allí que Satanás creyó que él había acabado con el plan de Dios porque Caín mató a Abel. Y ahí es donde va a venir la enemistad, y van a crecer dos simientes paralelas. Van a crecer la semilla de Dios, la semilla de la mujer y la semilla de Satanás. Entonces, por eso es que nosotros debemos de entender nuestra gran necesidad y darle gracias a Dios, porque Dios previó, Dios pensó en nosotros, Dios nos dio la gran bendición de poder ser redimidos, de poder ser salvados a través de este plan que Él hizo desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos. Entonces, es aquí donde nosotros entramos a la parte del estudio bíblico, a la parte ya después de tener el panorama y la entrada del pecado, cómo el hombre quedó en una condición totalmente indefenso ante el pecado, donde el hombre quedó en una condición de total incapacidad ante el pecado, donde el hombre quedó totalmente separado de Dios, totalmente apartado de Dios. Y entonces de aquí en adelante es aquí donde vamos a entender por qué la era patriarcal, por qué la era mosaica y por qué en Cristo es la última dispensación y por qué es que se llaman los últimos días, los postreros días, por qué es que se habla de todo esto. Entonces, el plan de redención lo vamos a ver por partes, ¿verdad? En cuanto a llegar, y después vamos a analizar los textos fundamentales del Nuevo Testamento para que de esta forma nosotros podamos entender, nosotros podamos comprender la enseñanza que la bendita palabra de Dios tiene para nosotros. Así que, mis amados hermanos, si hay dudas, si hay preguntas, por favor las pueden hacer, ¿verdad? Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen aportaciones, estamos dispuestos, ¿verdad?, para colaborar en esto. Si usted no entiende algo y quiere que expliquemos de una forma más sencilla, de una forma más clara lo que se está diciendo, bueno, háganlo saber. Aquí estamos a las órdenes, estamos dispuestos a hacer las cosas para que podamos entender todos, para que podamos hacer las cosas de la mejor manera. Así que esta clase tiene como propósito ayudarnos los unos a los otros, a aprender, conocer, pero sobre todo a manejar el tema de la evangelización. ¿Por qué es tan importante el tema del plan de redención? Porque si yo manejo el plan de redención, yo puedo explicarle a las personas que evangelizo cuál fue su condición, por qué necesita un redentor, por qué necesita obedecer ese plan de Dios, por qué necesita obedecer al evangelio de Jesucristo. Entonces vamos a tener una base sobre la cual nosotros vamos a trabajar y vamos a llegar de una manera más ilustrativa, de una manera más clara a las personas, y les vamos a poder enseñar de una manera más gráfica, de una manera en la cual nosotros manejemos la historia del Antiguo Testamento a llegar a Cristo, para que las personas se puedan dar cuenta de su gran necesidad
que tienen de un Salvador, de este plan de redención, la gran necesidad que tienen ellos de conocer este plan de redención. Por eso es que hemos centrado esto en el capítulo 3 del libro de Génesis, porque aquí está el origen del pecado y de aquí en adelante empieza una carrera hasta llegar a Cristo, hasta llegar a los días de Cristo. Pero vamos a ver la forma, la manera en que Satanás trató de impedir, trató de hacer de que esto no se llevara a cabo. Por eso, mis amados hermanos, es una gran bendición el haber estado con ustedes, el haber compartido con ustedes esta tarde. Ya saben, estamos a las órdenes para poder evacuar cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier situación, cualquier tema que ustedes quieran. Estamos a sus órdenes y gracias a Dios tenemos esta bendición, tenemos esta gran bendición de poder estar lejos, pero a la vez estar cerca, porque a través de este medio no hay distancia, no hay lugar que podamos decir, no, es que es muy lejos. No, estamos acá porque Dios tiene esta gran bendición. Por algo Dios le dio la inteligencia al hombre para que pudiera realizar todas estas cosas, descubrir todas estas cosas para nuestro beneficio, para el beneficio de la predicación del Evangelio. Así que, mis amados hermanos, ha sido una gran bendición estar con ustedes. Que el Señor los bendiga en este maravilloso día, que Dios les dé siempre las fuerzas para seguir adelante. Y la próxima clase, creo que vamos a estar poniendo de acuerdo, ¿verdad? Para la próxima clase con el hermano Roberto, al cual le damos gracias por la invitación, gracias por poder participar con él en esta página tan maravillosa que ha logrado llevar a tantos hermanos, tantas personas a que conozcan la palabra de Dios. A todos los que hacen su colaboración en esta página, que Dios los bendiga grandemente, que Dios los llene de muchas bendiciones, porque sabemos que es un aporte muy grande, una bendición muy grande para todos los que trabajamos de esta forma, de esta manera. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente y les dé siempre todo lo que necesito.